Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Mis hermanos, como es bien sabido por ustedes, por el tema de la calamidad sanitaria que se ha presentado aquí en Colombia, no podemos congregarnos y reunirnos para acabar la lección por tal razón. Y con ese motivo decidí hacer un pequeño video, espero no extenderme mucho, no se rían, es cierto. Espero no extenderme mucho para acabar con la lección, con lo que nos hace falta y unas apreciaciones que mientras yo la terminaba el Señor traía a mi corazón, y quisiera que ustedes al finalizar el video, ustedes después de verlo, analizaran, resolvieran su cuestionario o el que trae el discipulado o el libro, y me comentaran a través del grupo de chat de WhatsApp que tenemos. Vamos a orar primeramente para que el Señor derrame inteligencia y sabiduría sobre nosotros. Padre, en tus manos ponemos esta hora. Dios, tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque eres tú quien ha dispuesto, Señor, que en medio de toda esta calamidad nos podamos reunir, aunque sea por WhatsApp, por un grupo, por un chat, para compartir tu palabra, Señor. Porque esto que hay aquí es la palabra de vida. Tu palabra es la palabra de vida. Tu palabra es la verdad. Ilumínanos con tu verdad, con tu palabra de vida, y que tu palabra impartida hoy en nuestras vidas derrame poder y gran bendición. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, y abre nuestros ojos espirituales para ver tus señales, maravillas, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre nosotros, y el de la resurrección nos levanta como nuevas criaturas. Señor, te adoramos, glorificamos tu santo nombre y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que tu palabra y las instrucciones dadas en este libro, Señor, nos orienten para ser unos discípulos conformes a tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, el tema que toca para esta noche es el papel de las normas en el proceso del discipulado. Procedo a leer lo que aquí se manifiesta y dice así: el papel de las normas en el proceso de discipulado. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso del discipulado. Durante 5 años, manifiesta el relato, con los navegantes hice consultoría para la iglesia. Las iglesias me pagaban para que les ayudara a desarrollar sus programas de discipulado para adultos. En el 90% de los casos en que la gente hizo el trabajo esbozado en el programa que desarrollamos, sus vidas comenzaron a cambiar. El tiempo que pasaron con Jesús empezó a darles una sensación de alegría y propósito que nunca habían experimentado anteriormente. En una iglesia empezamos solamente con los hombres. Después de unos meses, una o dos esposas se me acercaron y me dijeron: no sé lo que está haciendo con mi esposo, pero él ha cambiado, siga así. En cada una de las iglesias descubrí un obstáculo interesante. 3 o 4 semanas después de comenzar el proceso, alguien se me acercaba confidencialmente y me decía: ¿sabes? No queremos que los requisitos sean demasiado exigentes para este grupo. Alguien podría carecer de la capacidad para hacer el trabajo. Desde luego no queremos excluir ni ofender a nadie, ¿verdad? Muchas veces vi esta forma de actuar saturando todos los programas de la iglesia. La inclinación era bajar las exigencias para que nadie fuera excluido o dejado por fuera. En algunas actividades de la iglesia, esa es exactamente la forma que debe hacerse. Las clases de la escuela dominical o los grupos pequeños que son seguros, compasivos y les ministran a aquellos que están sufriendo y luchando entre nosotros son buenos ejemplos de inclusividad cuando ésta se necesita. Pero esa mentalidad mata la edificación de los hombres y destruye el proceso de discipulado. Si usted va a llevar a los hombres a la madurez, ellos tienen que ser desafiados. Usted no construye el carácter y las habilidades del liderazgo disminuyendo los requisitos. Usted no envía los hombres a la guerra sin un riguroso entrenamiento y sin habilidades específicas con la esperanza de que ganen. Hay una pregunta aquí que quiero que ustedes compartan por el grupo, respondan, debatan y comenten sus respuestas, que dice: ¿por qué cree usted que reducir las normas del discipulado le hace daño a la edificación de los hombres? Esa pregunta yo la respondí de 2 formas. La primera es porque se construyen cuando se disminuyen las
normas o se reducen las normas del discipulado, se causa un daño en la edificación de los hombres porque se construyen hombres o discípulos endebles y sin carácter. Por lo tanto, no van a estar lo suficientemente entrenados y equipados para vencer. Contrario a lo que muchas veces pensamos, Jesucristo no vino a disminuir o a rebajar ni las normas ni los estándares. Todo lo contrario, Jesucristo siempre ponía un estándar mucho más alto que el que tenía la sociedad. Y les voy a citar un ejemplo bíblico. Acompáñenme, si ustedes por favor pueden, en sus Biblias, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 del 27 al 30. Lo pongo como ejemplo de por qué no se debe reducir los estándares en el discipulado o en las normas del discipulado. Dice la palabra: oíste que fue dicho, no adulterarás. Oíste que fue dicho, no adulterarás, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 14 y en Deuteronomio capítulo 5 versículo 18. Eso está contenido Jesucristo lo manifiesta en Mateo capítulo 5 versículo 27. Pero manifiesta Jesús aún más: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Fíjense, mis hermanos, muchas veces pensamos y vemos a Jesucristo como la cúspide del amor, y no es, porque nada puede ni nadie puede reemplazar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero el mismo Cristo Jesús manifestó y estableció estándares más altos que los que habían sido establecidos. Fíjense que le dice: oíste que fue dicho. Jesucristo está citando directamente el Pentateuco, está citando Éxodo capítulo 20 versículo 14 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 18. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Esas palabras fueron escritas por Moisés y fueron transmitidas por Moisés al pueblo. Ahora Jesucristo les dice: más yo os digo. Literalmente Jesucristo les está levantando el estándar. Les está diciendo: vean, adulterar no es solamente tener relaciones íntimas o relaciones sexuales con una mujer, sino que si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. El levantar los estándares crea un carácter en el discípulo como el carácter del maestro. El aumentar los estándares hace que el entrenamiento sea más riguroso y estemos entonces más preparados, con más herramientas para poder enfrentar el reto y la batalla que tenemos todos los días, que es nuestra vida cotidiana día a día. Nosotros no solamente discipulamos con lo que predicamos o con lo que enseñamos o lo que transmitimos, nosotros realmente discipulamos con nuestro testimonio. Es nuestro testimonio lo que hace que una persona pueda creer en la palabra de Dios o rechazar la palabra de Dios. De nada nos sirve, por ejemplo, hablar de fidelidad, de hablar de lealtad, de santidad, si nosotros, a pesar de predicarlo con nuestra boca, no lo aplicamos. Y para nosotros poder aplicarlo, hay que tener un código moral implantado en nuestra mente y en nuestro corazón, determinado no por la conciencia del hombre, sino por la palabra de Dios. Cuando nos dice que adulterar no solamente es irte a la cama con una mujer, sino ni siquiera codiciarla en tu corazón, ni siquiera verla con codicia o con deseo para estar con ella. Por tal razón, cuando se disminuyen los estándares de las normas del discipulado, estamos creando o estamos trayendo discípulos endebles, débiles espiritualmente. Si me lo permiten expresar de esta forma, enanos espirituales que no van a estar preparados para hacerle frente
a las pruebas que Satanás y a las tentaciones que Satanás todos los días va a traer a sus vidas. Continuemos con el libro. El libro dice los fundamentos de la construcción del discipulado. Dice, muchos otros fundamentos de construcción podrían ser incluidos en la siguiente ilustración. Es el del cuadro que aparece aquí. Esta es la ilustración. El llamado específico de Dios en su vida determinará los fundamentos que sean necesarios. Pero si un hombre va a ser un discípulo, va a caminar con Dios durante toda la vida y cumplir su llamado, entonces los fundamentos de construcción del discipulado deben estar firmemente colocados en su lugar. Fíjense, todo aquel que construye siempre de abajo hacia arriba. Primero se echan los cimientos o los fundamentos y después de ello se construye la primera planta, la segunda planta, la tercera planta, la cuarta planta, en fin. Entre más alto va a ser el edificio que se va a construir, más fuertes deben ser los cimientos. Precisamente en este cuadro vemos que el cimiento es su relación de amor con Dios. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Y eso es correcto. Un hombre que no tiene una relación de amor con Dios, no tiene intimidad con Dios, no va a estar apto, primeramente, para ser un discípulo de Cristo. Y segundo, mucho menos va a poder discipular. Porque aquel que no ha sido discípulo no puede ser maestro. Aquel que no ha sido discipulado no puede discipular. Nosotros debemos discipular en el fundamento, que es la roca, la piedra angular, que es Cristo. Ahora bien, fíjese, según la gracia que Dios me ha dado, dice, pero si un hombre va a ser discípulo, va a caminar con Dios durante toda la vida y a cumplir su llamado. Entonces los fundamentos de construcción del discipulado deben estar firmemente colocados en su lugar. Ahora, encontramos aquí un versículo que dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, vea lo que dice aquí, eché los cimientos. Ese es 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. El tener cuidado de cómo construye es cómo se echan los cimientos, cómo se echan los fundamentos y con qué materiales estamos construyendo nuestra vida para ser discípulos, para discipular. Algunas iglesias, dice el texto aquí, se han centrado tanto en incluir a todos los miembros en todos los eventos que la madurez espiritual de la iglesia se ha tornado anémica. Pero las iglesias saludables, mientras le ministran a los que están sufriendo y luchando, también se concentran en discipular a algunos hombres para el liderazgo en el futuro. Este grupo no está abierto a todo el mundo, cuenta con normas que garantizan el crecimiento. Discipule solo el 10% de los hombres de su iglesia. Desafíelos a caminar con Dios y tendrá un efecto dominó. Eso elevará la imagen espiritual de toda la iglesia. Eso significará que en pocos años la iglesia tendrá un mayor número de trabajadores disponibles para llevar la carga. Ahora bien, el llamado específico de Dios para su vida es la piedra más alta. El llamado específico de Dios para su vida es la piedra cúspide de la construcción, porque es lo que usted va a desarrollar durante toda su vida. Pero para que usted pueda desarrollar ese llamado específico de Dios para su vida, es necesario primeramente que usted siembre y tenga un cimiento fuerte. Ese cimiento es su relación de amor con Dios. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Hoy escuchaba a una discípula que tengo, a mi esposa, que decía algo que es cierto. Estamos compartiendo la palabra juntos y ella me decía, es que si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo voy a tener revelación de Dios? Y yo le decía, si no tenemos comunión con Dios, no solamente no vamos a tener revelación de Dios, sino que no vamos a tener relación con Dios. Y Él solamente le revela sus planes y le manifiesta su propósito a aquellos que tienen intimidad con Él. El amor se desarrolla a través de la intimidad.
Si no tenemos intimidad con Dios, mucho menos vamos a poder cumplir el llamado específico que Dios tiene para nuestras vidas. Después de esa relación de amor con Dios, ¿cómo se construye? A través de la palabra. La memorización de los versículos es importante, porque la Biblia dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Tenemos que tener los versículos claros aquí para que cuando venga la tentación, aferrarnos a esos versículos que van a ser una pieza fundamental para poder resistir a Satanás y romper las cadenas de maldiciones y las ataduras que la tentación, el pecado, la concupiscencia de nuestra carne quiere traer a nuestras vidas. Memorizar la palabra, meditar en ella. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero en los versículos anteriores dice: meditarás en este libro de la ley, de día y de noche, para que en todo lo que hagas o emprendas te vaya bien. Hay que meditar en la palabra, de día y de noche. Leer, estudiar, oír, aplicar y obedecer. Leer la palabra es fundamental. Para poder meditar la palabra hay que leerla, hay que conocerla, hay que escudriñarla. Y escudriñar es estudiar. No solamente leer un versículo y listo, no. Estudiar es escudriñar, buscar referencias bíblicas, buscar versiones bíblicas, buscar la traducción original del texto. ¿Qué quiere decirme el Señor con esta palabra? Oír es lo que estamos haciendo ahora. Cuando se da un mensaje y viene la palabra oída, yo la corroboro a través del texto bíblico. Aplicar la palabra es llevar la palabra a la acción. Si la palabra, un ejemplo sencillo, dice traer los diezmos al alfolí, pues hay que llevar los diezmos a la iglesia. Si la palabra dice no matarás, pues no debo matar. Si la palabra dice no debo robar, no debo robar. Ahora pensamos que solamente incumplen estas palabras o esta palabra, por ejemplo, de no robar, aquellas personas que salen a atracar a otras. Si pago en una droguería, por ejemplo, un medicamento y el medicamento vale 15,000 y por error el de la caja me devuelve, pagué con un billete de 20 y en lugar de devolverme 5,000, se equivoca y confunde el billete de 5 nuevo con uno de 20 nuevo y me da un billete de 20,000 nuevo y yo veo el dinero y me quedo callado, yo estoy robando, porque yo sé que el medicamento vale 15,000 y que lo que yo pagué por él y el dinero que entregué eran 20,000, debieron entregarme 5,000 vueltos, no darme los 20,000 que yo entregué originalmente. Obedecer. La Biblia dice en Jeremías capítulo 7, si mal no estoy, que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Lo mismo dice en el libro de Samuel. En el libro de Samuel establece claramente lo mismo. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías en el libro de Jeremías, en capítulo 7, empieza a hablarle de los sacrificios y dice: yo nada le hablé a sus padres de sacrificios y de derramamiento de sangre y de corderos. Más bien les dije: obedezcan mi palabra y hagan todo lo que les diga para que vivan. La obediencia es un pilar fundamental en la vida de todo cristiano. Además de esto viene la oración del otro lado: alabar, admitir y pedir. La oración es el mecanismo a través del cual nos conectamos con Dios y hablamos con Dios. La palabra es el mecanismo a través del cual Dios nos habla a nosotros, pero la oración es la forma como nosotros hablamos con Dios. Ahora, alabar, cuando se alaba a Dios, se exalta la grandeza y la magnificencia de Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Se le da gracias por estar vivos. Se le alaba porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque incluso en medio de esta dificultad estamos vivos. Admitir es reconocer mis faltas y mis pecados, y eso solamente lo puedo hacer delante de Dios a través de la oración. Eso solo lo puedo hacer delante de Dios a través de la oración. Y pedir. La misma Biblia nos dice
que ni siquiera pedir como conviene sabemos, sino que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando estamos orando en medio de la oración. Más arriba vienen otros fundamentos que ya hacen referencia no solamente a nuestra vida y a nuestra relación con Dios, sino a nuestra relación con el prójimo. Fíjense, el matrimonio y los hijos, el dinero y el trabajo. El matrimonio y los hijos son un fundamento de construcción del discipulado, porque el primer prójimo que usted tiene es su esposa y sus hijos. El primer ministerio que tiene un hombre es su familia. De nada sirve que usted quiera ganarse el mundo si en su casa su familia se está perdiendo. Y los insto en este momento para que recordemos que la iglesia primitiva inició en las casas de los apóstoles. El mensaje se compartía en las casas. Este es el momento para ser discípulos en nuestras casas. Este es el momento para afianzar los fundamentos bíblicos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Este es el momento para afianzar nuestra relación con Dios, porque la coyuntura que está pasando el país, y perdonen que toque ese tema, pero es cierto, tenemos que ver que tenemos en estos momentos más tiempo para dedicarle a Dios, a la palabra de Dios y a nuestras familias para compartir de la palabra que el que teníamos antes cuando estamos ocupados con nuestros trabajos y nuestros oficios. El dinero y el trabajo. El dinero es fundamental y el trabajo también lo es. Pero recuerde que usted quien le proporciona las cosas y la fuerza para trabajar y para producir el dinero es Dios. Por tal razón la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. El dinero debe emplearse para honrar primeramente a Dios. Hay que darle un uso razonable al dinero. La Biblia dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y en lo que no es vino? Dinero se debe utilizar más en esta época para alimentarnos y alimentar a nuestras familias. Pero para compartir la palabra. Que utilicemos la mesa siempre que vayamos a comer para compartir la palabra con nuestras familias. Que hay una palabra, que hay una oración de agradecimiento, de gracias a Dios, porque estamos vivos, tenemos salud y tenemos el sustento. Después, cómo pasar por los momentos difíciles. Todo esto se va a explicar a través del desarrollo de este libro. Un cristiano debe saber cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Debe saber cómo afrontar situaciones de estas, de calamidad a nivel nacional o de calamidad familiar. Y un cristiano debe tener pureza moral. Es una lucha y es evidente, es conocido, creo que por muchos, que actualmente la pureza moral está en crisis, en decadencia. ¿Cómo hacer que tu vida tenga valor? Y eso habla literalmente de tu relación con Dios. Porque quien le da valor a tu vida no es lo que dice el hombre, lo que dice el mundo, sino lo que ha determinado Dios para ti. Literalmente, cómo hacer que tu vida tenga valor tiene una relación directa y fundamental con el llamado y el propósito especial y específico que Dios tiene para tu vida. Voy a continuar rapidito porque debo terminar. Los fundamentos de la construcción del discipulado. Es importante darnos cuenta, dice el libro, que Jesús le ministró a las masas. De hecho, Él respondió con compasión a su sufrimiento, penas y quebrantamiento, pero también se centró en la edificación de 12 hombres para ser líderes, quienes algún día podrían ser los trabajadores ministrándole a las masas. Con sus discípulos Él no disminuyó la norma, no, Él los desafió con regularidad para ver si estaban a la altura de las exigencias. En Juan capítulo 6, versículos del 66 al 68, después de que Jesús les había enseñado sobre un tema difícil, vivir para lo eterno más que para lo temporal, algunos de sus discípulos, no los 12, porque Él tenía más de 12 discípulos, algunos de sus discípulos murmuraron. Jesús no parecía estar molesto. Él sabía que si estos hombres iban a ser los futuros líderes o sus futuros siervos,
de un movimiento que transformaría el mundo, ellos tenían que hacer una elección. ¿Vivirían ellos por lo que era eterno o querían ellos vivir por las cosas que algún día no significarían nada en absoluto? De hecho, Jesús todavía nos da esa misma lección hoy. En Juan capítulo 6, versículo 68, voy a tomarme la molestia de buscar el texto original que tengo en esta Biblia acá. Por una razón, ya les digo, quiero explicarles la razón de eso. En la versión, la nueva versión internacional, dice así el texto, dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero fíjense lo que dice el texto original que quiero que ustedes compartan conmigo. Dice: por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Se volvieron a lo anterior, no fue que dejaron de seguirlo, se volvieron a lo anterior, es que se devolvieron hacia el mundo y ya no andaban con él. Y Jesús dijo entonces a los 12 ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Escúchenme con atención, y es pues una observación que hago. Ustedes quiero que sobre esto compartan. No es lo mismo decir ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, a decir ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La versión original es más completa y nos enseña que solamente en Cristo Jesús hay no solamente palabras, sino que hay vida eterna. Nadie, ningún otro. Existen muy buenos oradores hoy en día, muy buenas personas que dan unas charlas motivacionales tremendas, pero solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Y por eso les cito el texto original, porque el texto original habla de que solamente Cristo, es decir, está hablando de exclusividad, que solamente Cristo Jesús tiene palabras de vida eterna. No hay otro, nadie más puede darlas, solamente Cristo Jesús las tiene. Dice, este curso tiene sus requisitos. En el punto más alto de las expectativas, requiere que usted pase de 20 a 30 minutos, 5 días a la semana, en las escrituras o en la preparación de la lección. Asimismo, le pide que usted se reúna una vez a la semana con su grupo. Esperamos que usted pueda darle la más alta prioridad en sus actividades cristianas. Tal vez tenga que dejar alguna responsabilidad, pero eso le permitirá crecer ahora en su madurez espiritual para dar después más fruto. Para muchos hombres que han pasado por el proceso del discipulado, este llega a ser el momento más significativo y fructífero de su vida cristiana. Yo recuerdo al anciano principal de una iglesia quien irradiaba emoción cuando dijo: Lonnie, gracias al entrenamiento en el discipulado, he crecido más en los últimos 6 meses que en los últimos 6 años. Fíjense, nosotros, la expectativa, cuando yo leía este libro, me llamó la atención el hecho de que dijera que en el punto más alto de las expectativas requiere que nosotros pasemos de 20 a 30 minutos 5 días a la semana en las escrituras o en la preparación para la lección. Les voy a ser honesto, mis hermanos, y tal vez, y no quiero que esto vaya a sonar mucho más riguroso, pero yo pienso que si la Biblia nos habla de que nosotros debemos darle el diezmo a Dios de todo, el diezmo incluye nuestro tiempo. Un día tiene 24 horas, lo que quiere decir que nosotros deberíamos entregarle a Dios aproximadamente entre 2 horas 24 minutos y 2 horas 40 minutos diarios, no 5 días a la semana, sino 7 días a la semana. Cuando yo veía esto, yo decía: Dios mío, si estamos pensando, o si en el libro se plasmó que el estándar en el punto más alto, la cúspide del estudio de este libro, se habla de 20 a 30 minutos diarios de la preparación de la lección,
es porque estadísticamente los cristianos no dedican 20 o 30 días, 20 o 30 minutos de su tiempo al día para hacer su devocional o tener intimidad con Dios. Y pienso que allí estamos fallando, mis hermanos. Una oración corriendo de 5 minutos, la lectura de un versículo, 2 versículos, para salir y decir cumplí, me voy para la calle o voy a trabajar. Cuando realmente nuestras vidas están en las manos de Dios y a Él le debemos todo, mi hermano. Usted y yo estamos debidos con el Señor y a veces no estamos lo suficientemente conscientes de ellos. Usted y yo estamos debidos con Dios. Y le voy a ser honesto y sincero y quiero que usted comparta y medite en esto. ¿Usted cree que 20 o 30 minutos al día para dedicarlo al devocional, a la lección, es mucho de su tiempo para usted dedicárselo a Dios? Durante 5 días a la semana, ni siquiera habla de 7 días, sino durante 5 días a la semana, no lo creo. Y le voy a decir por qué. Las personas que practican un deporte que se llama halterofilia, es decir, los que van al gimnasio a hacer ejercicio, el mecanismo para volverse más fuertes es aumentar el estándar. Siempre lo hacen. Esas son personas que dedican incluso y practican 6 días a la semana y se entrenan mínimo 1 hora y después pasan a 2 y después a 3 y después pasan 6 horas en el gimnasio diario durante 6 días a la semana. ¿Cómo se vuelven más fuertes? Sencillo. Cada vez que se ejercitan y se exciten y se exigen, el músculo se rompe. Y al romperse el músculo, las fibras musculares, el cuerpo inmediatamente se ordena a sí mismo reparar las fibras que se rompieron. Para crear fibras nuevas que no se rompan, el mismo cuerpo hace un proceso con aminoácidos en la reconstrucción de ese tejido muscular que hace que ese nuevo tejido sea más fuerte que el anterior. Y otro que se rompe y se genera cada vez uno más fuerte que el anterior. Así debe ser nuestra relación con Dios. Nosotros debemos empezar por un estándar de 20 o 30 minutos, pero debemos pensar en hacer todos los días por lo menos 2 horas 20, 2 horas y media, 3 horas de devocional, de comunión íntima, de lectura de la palabra con el Señor. Divídalas como usted quiera, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero si usted se lo propone y saca el tiempo, usted, si pone eso en práctica, usted va a tener una intimidad profunda con el Señor. Y el Señor le va a revelar cuál es el propósito y cuál es el llamado específico que Él tiene para su vida. Pero sobre todo, cómo ser efectivo con ese llamado. Y cómo vencer en las áreas donde usted antes era vencido por Satanás. Ya termino la lección y dice el papel de dar cuentas en el proceso del discipulado. En nuestra sociedad la filosofía predominante de la autonomía personal es epidémica, es galopante. La actitud de que nadie tiene el derecho de decirme qué debo hacer o sujetarme a cualquier otra norma aparte de lo que yo quiero, desafortunadamente en nuestra sociedad donde no hay absolutos morales, la autonomía personal también significa anarquía y desorden. Es decir, cada quien hace lo que bien le parece, como está en el libro de Jueces. Dar cuenta es una buena cosa y pocos hombres caminan al lado de Dios durante toda la vida sin ello. Yo me atrevería a manifestar que dar cuenta no solamente es una buena cosa, es excelente. Y no que pocos hombres caminan al lado de Dios durante toda la vida sin ella, sino que ningún hombre podría caminar al lado de Dios durante toda la vida sin dar cuentas. No pocos, ninguno. Porque, vea, los judíos enseñan, y es algo que nosotros deberíamos poner en práctica. Ellos utilizan una kipá en la cabeza. Esa kipá, que algunos le dicen el gorrito, la totorrita, esa kipá representa algo. Y no es solamente una creencia. Esa kipá representa que sin importar el rango de autoridad que tenga ese hombre, ellos siempre estarán debajo de Dios. Y siempre de todo lo que hagan,
tienen que rendirle cuentas a Dios porque arriba está el que para abajo ve. Cuando la Biblia en el libro de Proverbios o de Eclesiastés dice, porque sobre el alto hay uno más alto y sobre ese alto está el Elión, el Altísimo que vigila, hace referencia precisamente a eso. Ningún hombre escapa de la supervisión de Dios. Todos debemos rendirle cuentas a Dios. Ahora, si usted no se sujeta a su pastor, si usted no se sujeta al hombre que Dios ha establecido como autoridad, usted no se sujeta a Dios ni se va a sujetar jamás a Dios. Porque si usted no se sujeta a Dios, que es su autoridad, usted no puede esperar que otros se sujeten bajo su autoridad. Porque Dios es un Dios de orden. Continuemos. Dice, pero la Escritura dice que el tipo correcto de dar cuentas no es una cosa mala, es una cosa buena, destinada a ayudarnos a alcanzar nuestras metas. En el discipulado, dar cuentas tiene por objeto ayudarlo a ser el mejor hombre. Está diseñada para el contexto de un entorno seguro, donde los hombres determinan ayudarse los unos a los otros para llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Dar cuentas es bueno y pocos hombres caminan al lado de Dios durante toda la vida sin eso. Como les dije, yo pienso que ningún hombre podría caminar durante toda la vida al lado de Dios sin dar cuentas. En la guerra el objetivo es seguir con vida, matar al enemigo antes de que él lo mate a usted. Por lo tanto, los soldados pasan por un entrenamiento extenso. Ellos son despojados de la autonomía personal con el fin de que aprendan a luchar juntos como un equipo, pero que cada hombre lleve su propio peso. La vida cristiana es similar, en definitiva, es una guerra. Nuestro enemigo, el diablo, tiene un objetivo: robar, matar y destruir. En 1 Pedro 5:8 dice, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Para mí esto suena como una guerra. Voy a hacer referencia al versículo de Juan 10:10, cuando dice que nuestro enemigo, el diablo, tiene un objetivo: es robar, matar y destruir. Efectivamente, sí es una guerra. Usted tiene que entender que existe una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Eso lo debemos tener nosotros como cristianos claros. Ahora, ¿por qué el objetivo de Satanás es robar, matar y destruir? Y precisamente en ese orden. Escúcheme bien, porque la intención principal de Satanás es robarse las almas. Es decir, impedir que su alma retorne a Dios. Y para eso, primeramente, tiene que apartarlo de Dios, de que usted no tenga una relación, una comunión íntima con Dios. Cuando Satanás se da cuenta de que un varón, de que un hombre es hijo de Dios y no va, por más que haga lo que haga, no va a poder robar ese alma y llevarla al infierno, a la condenación eterna, entonces su estrategia cambia y es matar los cuerpos. Es decir, destruir su cuerpo por una razón, y eso va relacionado al tercer ítem que utiliza Satanás, que es destruir. ¿Qué es destruir? ¿Qué quiere destruir Satanás? Los llamados y los ministerios. El llamado y el ministerio, eso es lo que él quiere destruir. Ahora, robar, matar y destruir. ¿Cómo se relacionan matar y destruir? Sencillo. Si Satanás ve que un hombre es un hombre de Dios, que no va a poder llevar ese alma al infierno, ese hombre para Satanás es un peligro inminente. Es decir, para el reino de las tinieblas. Porque ese hombre trabaja para el reino de los cielos. Y a donde va ese hombre es portador del reino de los cielos. Es un embajador del reino de los cielos en la tierra. Para que usted me entienda. Si ese hombre es un embajador del reino de los cielos en la tierra, si ese hombre practica lo que predica, pone en práctica la palabra, va a ser más discípulos como él. Es decir, más discípulos que se asemejen a Cristo. Y si va a ser más discípulos que se asemejen a Cristo, son menos personas las que Satanás, o son menos almas las que Satanás va a poder robar para enviarlas al infierno. Por eso es robar, matar y destruir. Si Satanás destruye un ministerio, porque eso busca, si destruye un ministerio o el llamado de un varón, lo torpedea para que no avance, es precisamente para que no gane almas para Cristo. Fíjese, esto está relacionado directamente con el discipulado.
Acompáñeme rapidito a Mateo capítulo 10, por favor, rapidito. Versículo 24 y 25, dice así la palabra del Señor. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo de la casa llamaron Belzebul, cuánto más a los de su casa. Mis hermanos, quiero hacer especial énfasis al versículo 24 y el versículo 25, parte A de Mateo capítulo 10. Un discípulo no está por encima del maestro. Literalmente lo que está diciendo la palabra es: tal como es el discípulo, así es el maestro. O tal como es el maestro, así es su discípulo. Nosotros no podemos discipular y dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos impartir lo que no hemos recibido. Usted no le puede decir a un discípulo suyo: ora, comunión con Dios, 1 hora, 2 horas, si usted no practica eso. Usted no puede decirle a un discípulo suyo que escudriñe la palabra si usted no la escudriña. Usted no puede ser maestro de alguien si usted primero no ha sido discipulado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Maestro de Maestros. Mis hermanos, nosotros no estamos para discipular discípulos para que se formen y sean iguales a nosotros. Nosotros estamos para discipular discípulos para que sean iguales a Cristo. Recuerde que la palabra dice que nosotros tenemos que crecer en la misma medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero ese llamado también es para nuestros discípulos, o para los discípulos que Dios nos da para hacer. Porque nosotros estamos discipulando no para nosotros, sino para Cristo. Se acaba la lección con el compromiso que todos tenemos que hacer, y quiero que lo analicen y me hagan sus comentarios. Dice: con el fin de llegar a ser el hombre que Dios quiere que yo sea, me comprometo a cumplir lo siguiente. Voy a convertir en una prioridad la asistencia semanal a la reunión. Esa es una prioridad para mí. Lastimosamente en estos momentos no podemos hacerlo de congregarnos, pero sí podemos hacerlo por este medio. Voy a completar la tarea semanal y a estar dispuesto a compartir mis ideas con el grupo. Yo me comprometo a eso, y aquí está mi tarea culminada con lápiz. Espero que ustedes manden, por favor, por WhatsApp una foto de su tarea culminada. Voy a mantener en confidencia cualquier asunto personal compartido en el grupo totalmente. Lo que se habla en el grupo se queda, y es una de las reglas que tenemos que aplicar nosotros en el discipulado. Lo que un discípulo nos comente o lo que nosotros le comentemos a un discipulador debe quedar entre el discípulo y el discipulador. Y como entre todos nos estamos discipulando, mis hermanos, con este libro, lo que comentemos en el grupo tiene que quedar. Eso no puede salir para ningún lado. Cuarto, voy a animar a mis hermanos a ser valientes, a hacer trabajo y a llegar a ser los hombres que Dios quiera que ellos sean. Mis hermanos, los animo. Sobre todo si me han visto hasta aquí, les pido perdón y los animo a que me sigan viendo. Si no cumplo con mi compromiso, no voy a estar a la defensiva. Si mis hermanos me retan, le daré la bienvenida a su reto y buscaré una mayor fidelidad. Eso es completamente cierto. Mis hermanos, lo que se comparte por el grupo tiene que ser para edificarnos unos a otros. Nunca podemos tomar de manera personal lo que se comparte por el grupo, ni ofendernos. No podemos estar a la defensiva o ofendernos unos con otros. No, debemos compartir cosas para edificarnos, retroalimentarnos y para crecer espiritualmente. Recuerde que la palabra dice que filo con filo, cuchillo con cuchillo, se aguzan, es decir, se afilan. Continuemos, dice, hay una pregunta, ¿cómo se siente acerca del papel de mantener un alto nivel en las normas durante el proceso de formación del discipulado? La verdad, bien, los altos estándares de calidad ayudan en los procesos de eficiencia, así que un alto nivel en las normas durante el proceso de formación en el discipulado nos ayudará a ser más efectivos para luchar, ganar y terminar bien. Al tiempo que hará y nos ayudará a formar mejores discípulos. Dicen, analicen como grupo lo que significa firmar el compromiso. Este compromiso para mí es una promesa de ayuda mutua en la formación del carácter de Cristo en nuestras propias vidas. Por tanto, debemos ayudarnos. Dice, analicen Eclesiastés 4, del 9 al 10, que se encuentra más abajo. Cuán importante es dar cuentas en el alcance de las metas en la vida.
cuán importante es dar cuenta en el inicio de nuevos hábitos espirituales. Dice Eclesiastés 4, 9 a 10, dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae, no tiene quien lo levante. La labor de un discípulo y su maestro, o de los discípulos y su maestro, es ayudarse mutuamente. No solamente los discípulos aprenden de los maestros también aprenden de los discípulos todos los días. Nadie puede decir yo me las sé todas. El único que puede argumentar eso es Jesucristo. Todos los días aprendemos de todos. Y todo lo que aprendemos y que debemos aprender debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, para mí es muy importante lo que acaba de decir esto, porque ya que cuando debemos rendir cuentas a alguien nos vemos forzados a cumplir las metas y buscar los mejores resultados, porque sabes que alguien además de ti está a la espera de revisar esos resultados. Para mí es muy importante, las dos preguntas anteriores, respondo la segunda. Para mí es muy importante ya que podemos ser confrontados, exhortados, pero también motivados a cumplir y hacer de esos nuevos hábitos espirituales disciplinas en nuestras vidas. Ahora, la última pregunta dice, ¿cuál ha sido su trayectoria en mantener compromisos personales cuando usted no tenía que dar cuentas? La verdad, la trayectoria siempre es corta, porque siempre antepongo en lo personal los compromisos